Yo ahí vi al pelele de Maduro. Hoy nos preguntamos, ¿Bukele tenía razón? ¿O lo sabía desde un principio? Imagina a un presidente enfrentado al crimen, sin titubear, sin medias tintas, dispuesto a decir aquí mando yo. Esa es la figura de Nayib Bukele. Por su lado, Petro lanza un mensaje que retumba con fuerza, un mensaje de unidad, o una justificación ideológica para aliarse con Nicolás Maduro, ese régimen que ha sido señalado por el tráfico de drogas, represión y ausencia de libertades básicas. La realidad es que mientras Bukele construye megacárceles para aislar, incapacitar y neutralizar pandillas, Petro alza una bandera de unidad bolivariana, incluso cuando esa bandera ondea sobre un país señalado por organizaciones. ¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Z Reflexiones. Así que lo voy a dejar con el video y espero que lo disfruten. Activa la campanita, que no se te olvide. Enfrentar pandillas con medidas contundentes, incluso polémicas, pero orientadas a restaurar el orden. Petro, en cambio, actúa como vocero de Maduro, calificando proyectos como el Secot, esa cárcel en El Salvador pensada contra pandillas, como campo de concentración. Horribles, no me puedo meter en otros países del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofrío. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud de entre las cárceles, y creen que eso es la seguridad, y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. Reflejemos una pregunta clave, ¿tiene razón Bukele? O mejor dicho, ¿Bukele lo sabía? Parece que sí. Él entendió lo que muchos no, que cuando un país enfrenta una crisis de violencia desbordada, la respuesta exige firmeza. No discursos mesiánicos de libertad confundida con permisividad. No llamados a proteger regímenes cuestionados. Bukele se posicionó sin titubear. Nicolás Maduro. Bueno, y además que empobreció una nación tan rica. Es increíble cómo un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe que envidiables para la mayoría de países del mundo. Están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural. Tienen oro, tienen recursos naturales, 132 millones de personas que yo, de los que conozco, bueno, es más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, que hay gente que se va a Estados Unidos y terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos, y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir ese tipo de cerebros? Más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora, que muchos de nuestros cerebros, de nuestra gente más capaz se fue por la incompetencia de los gobiernos anteriores. Y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente. En el caso de Venezuela es mucho peor todavía. En el caso de Venezuela tienen salario mínimo de $4 al mes. Y con la hiperinflación eso varía, es decir, le suben y lo suben a $10, por decir el equivalente a $10, pero con la hiperinflación se vuelve otra vez a $4 o a $2. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, ¿cómo puede ser que lo haya podido destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado. Mientras tanto, Petro defiende a un gobierno extranjero señalado por colaborar con cárteles. No critica, no exige rendición de cuentas, señala órdenes militares, banderas compartidas, una falsa identidad cultural para justificar su defensa de Maduro. Y ahora mira las palabras que resuenan desde Bogotá, palabra por palabra, en la cuenta de X, antes conocida como Twitter, del presidente colombiano Gustavo Petro. Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. Libertad o muerte, gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó. Pensemos juntos. Cuando Petro dice Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, ¿está hablándole al ideal bolivariano o al criminal? Porque Bukele sí atacó sin contemplaciones al centro del problema: pandillas, crimen armado, estructuras mafiosas. Lo hizo a su manera, cuestionada pero, según sus simpatizantes, efectiva. Y al compararlo con Petro, la pregunta no es solo ideológica, es práctica. Latinoamérica, con una población relativamente pequeña, tiene el 40% de los homicidios del mundo. Y no teniendo esos problemas tribales o de antaño, uno dice ¿por qué? Bueno, porque el crimen organizado se ha permeado en los gobiernos.
y los ha inhabilitado a hacer lo más fácil que puede hacer un gobierno, que es poner orden y brindarle seguridad a su gente. Además que El Salvador está viviendo uno de los momentos más polémicos de su historia. Con Nayib Bukele al mando, el país pasó de ser uno de los más peligrosos a uno de los más controlados. Pero esa seguridad tiene un precio. Miles de arrestos sin juicios, una de recensión que desafía la Constitución y un Congreso que ya no cuestiona, solo aprueba. Estamos frente al futuro de América Latina o ante democracia en coma. Lo que está pasando en El Salvador no es solo noticia, es advertencia. Así que si te gusta este tipo de videos sobre de lo que está pasando en el mundo, de la noticia, no te voy a quitar más tiempo y te dejo con el video. es la razón Así que si principal de ser del Estado, garantizar la seguridad física y jurídica de sus ciudadanos. Yo le decía a unos amigos empresarios de Colombia que ha de ser un poco difícil, que un día están bien y el día siguiente el presidente se tomó un par de tragos más y hay una crisis geopolítica. Pero gracias a Dios yo no tomo y pues no pasa eso. Aquí tenemos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, la mejor según muchos periodistas norteamericanos, independientemente a los que les puede gustar o no la administración Trump, es la administración de los Estados Unidos. Y llegamos a la narrativa. Bukele tenía razón, porque entendió la esencia del problema y actuó. Bukele lo sabía, porque vio lo que muchos gobiernos no vieron, que cuando el crimen se institucionaliza, la neutralidad y los eufemismos se vuelven cómplices. Y, mientras se le enfrentaba la amenaza, otros como Petro decían, somos hermanos, no agredan el pueblo. Pero ese pueblo no es el pueblo pacífico, es un régimen con sangre en las manos. Este video construye esa tensión, un héroe controvertido que se enfrenta al poder criminal con mano dura. Y al otro lado, un presidente que se alinea con ese poder, que lo justifica con retórica histórica, que aboga por defenderlo. Ahí entra la gran tensión narrativa, bien contra complicidad, seguridad contra permisividad, resultados contra sentimentalismos ideológicos. ¿Tú qué crees? ¿Es mejor la nostalgia bolivariana que abona al crimen o la seguridad firme que enfrenta la realidad? Bukele lo sabía. ¿Tú lo sabes ahora? En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo. Así que si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así que nos vemos en un próximo video y gracias por quedarte hasta el final. Bye bye.